Ahora comenzó a regir este nuevo aumento y ya estamos en comunicación con Héctor Martínez, que preside la Cámara de Expendedores de la provincia de Entre Ríos. Martínez, muy buenas noches. Gracias por poder comunicarnos con usted. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ¿todo bien por acá? Buenas noches para toda la audiencia. ¿Nos puede explicar por qué se da este aumento y cuántos aumentos ya se van registrando en lo que va de este año? Y bueno, queremos aclarar que bueno, la Cámara nuestra no tiene injerencia, ¿no es cierto?, en la política de precio de las petroleras o del gobierno. Y van varios aumentos, sí, este año van 5 aumentos. Nosotros estimamos que es un reacomodamiento de precios, en definitiva, ya que el año pasado estuvo prácticamente gran parte del año en los precios congelados de los combustibles, de los servicios, y quedó teóricamente, según las empresas, las petroleras, habían quedado atrasadas en los valores. Suponemos que se debe a ese tema, digamos, porque también por ahí dependía en otros aumentos, dependían del corte del biodiesel, del aumento de los impuestos, y bueno, todo confluye al aumento final, ¿no es cierto? Ujú. Este sería el sexto de lo que va del año. En el día de hoy sería ya el sexto, por lo que comprendemos. Exacto, Bien. exacto. Y para entender cómo se conforma el valor y por qué se da este aumento, porque usted hace mención sobre el tema impositivo, había impuestos que no se estaban cobrando, pero teniendo en cuenta que el valor ha quedado elevado para lo que son los salarios de los trabajadores y con la experiencia que usted tiene en esta materia, ¿cómo se conforma este precio para poder comprender por qué se da este aumento y si realmente es justificado o no? Si lo compara con los salarios, ¿no es cierto? El año pasado el aumento del precio del combustible fue menor al de la inflación, ¿no es cierto? Que fue por lo que los índices que se aumentan los salarios. La composición del precio del combustible es prácticamente la mitad impuesto y la mitad del valor del combustible. En general, la política de precio la maneja el gobierno, digamos, en este momento, y por eso por ahí el año pasado congelaba los precios para contener la inflación. No sirvió demasiado porque la inflación siguió teóricamente su curso, y bueno, y ahora, yo te adelantaba, nosotros no tenemos injerencia, lo No, que claro. nosotros hacemos es digamos, suponer, digamos, que se debe a eso, porque en realidad a nosotros nos comunican los aumentos prácticamente en el mismo tiempo que hay que cambiar lo que se entera el consumidor final. Claro, sí, Héctor, vamos a aclarar a los televidentes que en realidad le estamos consultando a usted a partir de la experiencia y que también integrando la Cámara y entendemos que el precio lo fijan las petroleras y también la economía del gobierno nacional, no son justamente los expendedores. Por último, también le queremos Exacto. preguntar cómo cree que va a repercutir este aumento, porque estamos hablando de un aumento sexto ya. Hace muy difícil para muchas personas que tienen que salir a trabajar, que además terminan trasladando esos precios a el valor de su trabajo, pero ¿cómo cree que va a repercutir a la hora del expendio de combustibles en la República Argentina? ¿Habrá una merma? ¿Habrá que esperar que la gente se adecue nuevamente a estos precios para que vuelva a consumir lo que consume? Algunos no podrán obviamente llenar sus tanques. Y hasta que se reacomoden todos los valores, porque esto trae obviamente algún aumento de costos. Todo se traslada a través del transporte y todo es en base de combustible, ¿no es cierto? Nosotros suponemos que en el primer momento va a haber una merma, después se reacomodará, pero de cualquier manera debemos aclarar también que las ventas de las estaciones de servicio siguen bajas, nunca recuperamos las ventas de prepandemia, que estamos en un 75, 60, 70% de lo que se vendía anteriormente. Ujú. Resultado, obviamente, de la cuarentena, había empezado a moverse un poquito más en diciembre y ahora, yo no sé, digamos, no sabemos los primeros números que estamos teniendo de enero, nos indican una pequeña baja. Yo no sé si porque volvieron a ponerse las restricciones, ¿no es cierto? Pero bueno, todo influye y obviamente el precio
golpea porque es un aumento importante del año en un solo mes, ¿no es cierto? Claro, son muchos. Pega fuerte. Héctor, le agradecemos muchísimo que nos haya permitido comprender y analizar esta información que tiene que ver con las petroleras y con la decisión del Gobierno Nacional de dar este nuevo aumento. Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por el contacto. Que Buenas sigan bien. noches. Buenas noches. Vamos a pasar a conocer cómo han quedado los